Bienvenidos una vez más a su oasis de chismorreo telenovelero favorito, donde la pasión superíndice 3N por las historias turcas nunca, jamás, se apaga. Listos para sumergirnos en un torbellino de rumores, indirectas y dramas dignos de un guión de novela. Porque hoy, mis queridos compau más menos eros de pasión superíndice 3N, prepurrense para una explosión superíndice 3N de magnitudes súsmicas, un volcu N de emociones a punto de erupcionar y su amigos mucho pero mucho asterisco salseo turco del bueno asterisco. Hoy, las ondas de choque medio ulticas nos traen ecos de esos susurros que es tu N haciendo temblar los cimientos de las redes sociales, esos que hablan con insistencia, casi con desesperación superíndice 3N, de un posible un ansiado reencuentro entre dos de las estrellas turcas que ese brillo irradian en el firmamento actoral, dos nombres que al unirse, desatan una magia capaz de hipnotizar a millones, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Y como si de una clásica novela se tratase, en este intricado laberinto amoroso emerge una tercera figura, una antagonista con la mirada fija en su objetivo, dispuesta a todo para impedir que el destino conspire a favor de nuestros tortolitos, la siempre intrigante Melissa Dungel. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, a como superíndice 3 dense en sus sillones, preparen sus palomitas y ajusten sus cinturones, porque este vídeo promete ser un viaje sin frenos a Trabu Copyright S de las pasiones desatadas, las intrigas palaciegas y por supuesto, el ese puro y adictivo drama turco. Pero antes de que nos dejemos llevar por la corriente de los rumores y las especulaciones, permutadme recordarles, mis fieles seguidores, que si su corazón superíndice 3 en el late al ritmo de los asterisco dicis asterisco, si aún más menos oran cada nuevo capítulo y si no pueden vivir sin estar al dúa con las últimas novedades de sus series turcas favoritas. La solución superíndice 3N es sencilla, pero imprescindible suscríbanse a este canal y activen la campanita. De esta forma, serú los primeros en recibir las notificaciones de nuestros vídeos y no se perderú ni una sola pizca de la información superíndice 3N jugosa del mundo telenovelero. Tenemos una agenda cargada de contenido explosivo, preparado con todo nuestro amor y dedicación superíndice 3N para ustedes. Ahora sin preúmbulos, sin rodeos innecesarios ni falsas modestias, vayamos directo al meollo del asunto. Desenmascaremos este drama. El epicentro de esta tormenta medio ultica, como seguramente ya habrú adivinado, se encuentra en la figura de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Estos dos titanes de la actuación superíndice 3N turca lograron conquistar nuestros corazones, apoderarse de nuestras noches y secuestrar nuestras conversaciones gracias a su química incandescente, a esa conexión superíndice 3N inexplicable que se materializaba en cada mirada, en cada roce en la exitosísima serie Senú con diéresis al capimi. También Copyright N conocida en tierras hispanohablantes como Llamas a mi puerta, o la directa Love is in the air. Ay, Eda y Serkan. Q Copyright N no suspiru superíndice 3, al menos una vez, con su romance digno de cuento de hadas moderno, con sus constantes idas y venidas que nos mantenían al borde del asiento, con esa pasión superíndice 3N desbordante que parecía querer escapar de la pantalla para invadir nuestras propias vidas. Senú con diéresis al capimi es una comedia romántica que en apariencia sigue los patrones clásicos del Geu Copyright Nero, pero que esconde una profundidad emocional y una complejidad narrativa que la elevan por encima de la media. La historia nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con un sueño más menos o estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante. Sin embargo, el destino, a veces caprichoso y otras cruel, le arrebata su beca, dejándola sumida en la desesperación superíndice 3N. Consumida por la frustración superíndice 3N, Eda culpa de su desgracia al afamado arquitecto Serkan Bolat, un hombre con fama de frío, calculador y adicto al trabajo, un verdadero robot de la arquitectura. Pero como suele ocurrir en las telenovelas turcas, el destino, con su peculiar sentido del humor, decide unirlos de la forma inesperada. Serkan le ofrece a Eda una oportunidad que no puede rechazar, la posibilidad de recuperar su beca, pero a cambio de un pequeño más menos o insignificante detalle, hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Imaginen el enredo. La comedia de equívocos. El choque de personalidades. La serie nos arrastra a Trabu Copyright S de un torbellino de situaciones hilarantes, momentos románticos que nos roban el aliento y por supuesto, una buena dosis de tensión superíndice 3N, de esos silencios que lo dicen todo y de esas miradas que incendian el alma. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan real, tan intensa, que pronto comenzó superíndice 3 a trascender los límites de la pantalla. Los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en florecer,
alimentados por las IMU, genes de ambos fuera de los sets de Gravacius superíndice 3N, por sus interacciones CU lidas y cariumas menos osas en las redes sociales y finalmente por la confirmacius superíndice 3N oficial, para deleite y algarabua de sus fans, Eda y Serkan. Los personajes se han materializado en Ande y Kerem, la pareja, también copyright N fuera de la ficción superíndice 3N. El mundo pareco a un lugar mu ese bello, mu ese justo y mu ese romántico. Pero como suele suceder en el volútil y traicionero mundo del espectáculo, la felicidad, esa sensación superíndice 3N efumera y esquiva, no dura para siempre. Después copyright ese de un tiempo juntos, disfrutando de su amor a la vista de todos, Ande y Kerem emitieron un comunicado anunciando su separación superíndice 3N. La noticia cayó superíndice 3 como un jarro de agua fría sobre sus seguidores, que han depositado todas sus esperanzas en esta pareja, que han visto en ellos la representación superíndice 3N del amor verdadero, del alma gemela. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos de forma oficial, alimentando todo tipo de teorías y especulaciones. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, de la presión superíndice 3N constante de la fama y de la dificultad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público. Y es precisamente AQU, en este punto de inflexión superíndice 3N, donde entra en escena nuestra querida Melisa Dungel, otra talentosa actriz turca que también copyright N formu superíndice 3 parte del elenco de Senú con diéresis Alcapimi, interpretando el papel de Ceren Bağayar. Ceren era la mejor amiga de Eda, una abogada brillante y ambiciosa, aunque a veces un poco calculadora y con una tendencia a analizarlo todo en tu copyright términos legales. Pero ¿qué copyright rol juega Melisa en este posible reencuentro entre Ande y Kerem? Pues bien, AQU es donde la trama se complica y se pone aún es interesante. Los rumores alimentados por fuentes cercanas a la actriz, apuntan a que Melisa siempre ha albergado sentimientos especiales por Kerem, y que incluso durante la relación superíndice 3N de este con Ande nunca perdió superíndice 3 la esperanza de conquistarlo, de llamar su atención superíndice 3N, de demostrarle que ella podrá ser la mujer ideal para u con diéresis copyright L. Ahora con Ande y Kerem separados y cada uno siguiendo su propio camino, parece que Melisa ha decidido intensificar sus esfuerzos para acercarse a Kerem. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas en restaurantes de moda, asistiendo a eventos sociales y disfrutando de la compau más menos u con diéresis más menos a mutua. Y claro, como era de esperar, las redes sociales han estallado en un mar de comentarios, reacciones y especulaciones. Los fans de Ande y Kerem, que aún se aferran a la llama de la esperanza, que aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N digna de un final de novela, no ven con buenos ojos la presencia de Melisa en la vida de Kerem. Muchos la consideran una oportunista, una intrusa que estuvo intentando aprovecharse de la situación superíndice 3N para robarle el corazón superíndice 3N a Kerem a Ande para ocupar el lugar que, según ellos, le pertenece legítimamente a la protagonista de Senú con diéresis Alcapimi. La guerra en las redes sociales estu declarada, y los bandos estu, N claramente definidos. Pero volvamos a la pregunta clave, a la cuestión superíndice 3N que nos mantiene en vilo. ¿Existen posibilidades reales, tangibles, de que Ande y Kerem decidan darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N, de que vuelvan a estar juntos, de que revivan la magia que nos cautivó superíndice 3 en la pantalla y fuera de ella? Pues bien, la honestidad nos obliga a reconocer que nadie, ni siquiera los allegados a la pareja, conoce la respuesta con certeza absoluta. Ambos actores han optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, evitando cuidadosamente hacer declaraciones públicas sobre su relación superíndice 3N pasada o sus intenciones futuras. Sin embargo, como en toda buena historia, existen algunos indicios, algunas más menos sales sutiles, que nos permiten vislumbrar una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Por ejemplo, se rumorea con insistencia que Ande y Kerem han mantenido el contacto después copyright ese de su separación superíndice 3N, que siguen siendo buenos amigos y que incluso se han visto en secreto en algunas ocasiones, lejos de las maras y de las miradas indiscretas. Además, algunos allegados a la pareja, personas de su círculo cercano, han asegurado que aún existe un profundo cariño más menos o irrespeto mutuo entre ellos, y que la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N no es del todo cerrada, que aún hay espacio para la esperanza. Pero claro, la presencia de Melisa complica las cosas.
Si Melissa realmente siente algo por Kerem, si sus intenciones son sinceras y su deseo es construir una relación superíndice 3n duradera con U con diéresis copyright L, es probable que haga todo lo que es tu copyright en su mano para interponerse entre U con diéresis copyright L y Ande, para evitar que se reencuentren y para consolidar su posición superíndice 3n en el corazu superíndice 3n del actor. Y no olvidemos que en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, las estrategias pueden ser muy agresivas y los límites, a veces, difusos. Asu que la pregunta que resuena en nuestras cabezas es inevitable, ¿el serú, el desenlace de este drama? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos, disfrutando de su amor a la vista de todos? ¿O Melissa lograron conquistar definitivamente el corazu superíndice 3n de Kerem, sellando el final de una era y dando comienzo a una nueva historia? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, la tiene el tiempo, ese juez implacable que pone a cada uno en su lugar. Pero de lo que podemos estar seguros, mis queridos Seriu Copyright Filos, es de que este culebru superíndice 3n turco nos va a proporcionar material de sobra para debatir, analizar y por supuesto disfrutar en los superíndice 3 meses.